Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Estoy muy emocionada porque a partir de hoy, con la ayuda de Dios, guiados por el Espíritu Santo y con la orientación del Dr. Paul Tripp, quien ha puesto sus enseñanzas a disposición de todo aquel que desea aprender y conocer lo revelado en las Sagradas Escrituras, pasaremos juntos en las próximas reflexiones leyendo Primera de Pedro, prácticamente versículo a versículo, y me complace, me llena de alegría poder compartir las riquezas de las Escrituras en esta porción. Es maravillosa toda la Biblia, pero hay algo especialmente dulce e importante en esta porción de las Escrituras para nuestra generación de creyentes. Su tema tiene que ver con la esperanza del cristiano en medio de las aflicciones y dificultades de este mundo. Es más, estoy absolutamente convencida de que nos descubriremos a nosotros mismos en Primera de Pedro. Encontraremos nuestras preguntas en Primera de Pedro. Encontraremos nuestras luchas en Primera de Pedro. Encontraremos algunas riquezas que tal vez no sabíamos que eran nuestras en Primera de Pedro. En muchos sentidos, creo que esta pequeña carta es muy moderna, contemporánea, y aquí les comparto el porqué. Pedro está escribiendo a gentiles que viven en regiones que, si las juntamos, son ahora lo que llamaríamos Turquía. Y estos cristianos están sufriendo. No hay evidencia de que estén sufriendo persecución por parte del gobierno o persecución física, pero están en un lugar y en una cultura donde su fe no se entiende, donde se enfrentan a la discriminación religiosa, se sienten amenazados, se burlan de ellos y los maltratan verbalmente. Y creo que eso es muy parecido a las condiciones en las que vivimos ahora, donde el cristianismo es en gran medida incomprendido, no respetado y se siente como si estuviéramos bajo amenaza. Y en ese tipo de cultura, Pedro está abordando la pregunta: ¿qué es lo más peligroso para un cristiano que vive en este tipo de cultura? Y uno pensaría que su respuesta sería: bueno, es una creciente amenaza contra el cristianismo. Pero esa no es su respuesta. Su respuesta es que lo más peligroso es la amnesia de identidad. Lo más peligroso para un cristiano que vive en ese tipo de cultura en la que estamos viviendo es que olvidemos quiénes somos en Cristo y olvidemos lo que se nos ha dado en Cristo. Porque no solo hemos sido perdonados, se nos ha dado una identidad completamente nueva. Por ello, Pedro quiere que entendamos el valor, la importancia, el poder transformador radical de entender nuestra identidad en Cristo. Y así esta pequeña carta está marcada por 10 declaraciones de identidad: exiliados, elegidos, piedras vivas, sacerdocio santo, casa espiritual, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo para posesión de Dios, forasteros, santos en Cristo. Ahora, si queremos entender la importancia de todo esto, bueno, Segunda de Pedro capítulo 1 realmente nos lo dice. Pedro está haciendo la pregunta: ¿por qué la gente es ineficaz e improductiva en su conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Por qué los creyentes no tienen la cosecha completa del fruto de la fe en sus vidas? Estas son palabras interesantes y su respuesta es Segunda de Pedro 1:9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Amén. Parafraseando, Pedro dice: no están produciendo el fruto que se esperaría en una vida de creyente porque han olvidado quiénes son. Si vamos a vivir bien en esta generación, necesitamos estar viviendo nuestra nueva identidad en Cristo. Necesitamos saber quiénes somos y, al saber quiénes somos, saber lo que se nos ha dado en Cristo. Creo que es extremadamente importante. ¡Wow! Me emociona pensar de que podamos recorrer esta porción de las Escrituras que tiene como tema central este aspecto de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Pedro tiene muchas otras cosas que decirnos, pero todas están relacionadas con que esto es lo que somos como hijos de Dios. Bueno, espero que me acompañen durante los próximos meses mientras nos abrimos camino a través de los tesoros que contiene esta pequeña carta. Que nos sean despiertos nuestros sentidos espirituales mientras perseveramos orando, es decir, delante del rostro de
los bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti y te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que la gracia del Señor Jesucristo siempre sea con nosotros. Amén.